Muy buenas, hoy te traigo el vídeo acerca del entrenamiento de cuádriceps atendiendo a los principios de los que hablamos en el vídeo anterior. Por lo que si todavía no tienes claro qué es una fuerza, qué es un torque, qué es un brazo de momento, qué es el acortamiento o la elongación o qué es un pico de tensión, te recomiendo que te pases por mi último vídeo donde explico todos estos conceptos. Así consigo que todos estos vídeos sean mucho más dinámicos y no tenga que estar explicando la teoría para cada grupo muscular. Sin más, vamos entrando en materia. Pero primero, un poco de teoría básica específica del entrenamiento de cuádriceps. Vamos con ello. El cuádriceps tiene 4 bastos o cabezas principales. Hablamos del vasto lateral, del vasto intermedio, del vasto medial y del recto femoral. ¿Pero necesito saber esto para entender cómo entrenarlo? Bueno, es interesante, necesario no es. Lo que pasa es que en el caso del cuádriceps, el recto femoral presenta un origen independiente al resto de cabezas del cuádriceps. Este se origina en la cara anterior de la cresta ilíaca, lo que significa que cruza tanto la articulación de la rodilla como la de la cadera. Por lo tanto, va a tener algunas implicaciones en cuanto al entrenamiento de cuádriceps, pero en general no va a cambiar mucho, porque la función principal del cuádriceps es extender la rodilla, pero en el caso del recto femoral también flexiona la cadera. Por lo tanto, nuestro eje de rotación principal va a ser la rodilla y de forma secundaria y únicamente aplicable al recto femoral será la cadera. ¿Y la rodilla cómo se mueve? Pues la rodilla es una articulación troclear. Esto significa que solamente se va a mover en el plano sagital, flexionando y extendiéndose. En cristiano, que se va a mover para adelante y para atrás, y que por lo tanto para valorar la articulación de la rodilla, los brazos de momento, las fuerzas y demás, vamos a tener que observarla de lado. Para entender el rango de contractibilidad del cuádriceps, tenemos que entender que el cuádriceps extiende la rodilla. Por lo tanto, con la rodilla extendida, el cuádriceps estará en su posición de máximo acortamiento. Si flexionamos completamente la rodilla, el cuádriceps se hallará en su posición de máxima elongación. Y si nos encontramos en un punto intermedio, por ejemplo, con la rodilla flexionada a 90 grados, el cuádriceps se encontrará en una posición intermedia, ni muy elongado ni muy acortado. Y entendiendo esto, ya es muy sencillo saber cómo aplicar una fuerza para trabajar cada parte de este rango de contractibilidad. Si queremos trabajar sobre el acortamiento del cuádriceps, deberemos utilizar ejercicios que apliquen un pico de tensión sobre el cuádriceps cuando la rodilla se encuentre extendida. Si queremos enfatizar sobre la parte media del rango de contractibilidad del cuádriceps, deberemos aplicar una fuerza que genere un pico de tensión cuando la rodilla se encuentre en estado de semiflexión, es decir, ni muy flexionada ni muy extendida, por ejemplo, alrededor de los 90 grados. Y por último, si queremos trabajar sobre la elongación del cuádriceps, deberemos utilizar ejercicios que apliquen un pico de tensión sobre el cuádriceps cuando la rodilla se encuentre flexionada o prácticamente flexionada. Estos ejemplos son muy didácticos, muy visuales y muy fáciles de interpretar, pero a la hora de la verdad, trabajar la elongación del cuádriceps es un poco complejo. Desde aquí un llamamiento a los ingenieros y creadores de máquinas de gimnasio para que inventen algo que trabaje la máxima elongación del cuádriceps. Es por ello que en redes sociales podréis observar a diferentes entrenadores mencionar que el trabajo con variantes de sentadilla, ya sean las mismas sentadillas, zancadas, prensas, jacas, etc., enfatizan sobre la elongación. Si analizamos estos ejercicios de forma biomecánica, observaremos que no enfatizan sobre la elongación más pura. Pero sí que es cierto que de las opciones de las cuales disponemos, estos ejercicios enfatizan de una mayor manera sobre la elongación. Aunque por defecto yo los voy a categorizar como ejercicios que enfatizan sobre la parte media del rango de contractibilidad. Aunque que enfaticen en la parte media de forma general, no significa que todos los ejercicios enfaticen sobre el mismo punto, sino que va a haber un rango más acortado, más elongado dentro de esta parte media, y que independientemente del ejercicio que utilicemos, en función de nuestra ejecución, de nuestra posición, de nuestra técnica y del equipamiento que utilicemos, ya sea cuñas, calzado de halterofilia, etc., podemos enfatizar más sobre la elongación o sobre el acortamiento. Todo dentro de esta parte intermedia. Antes he mencionado que para evaluar un ejercicio de forma biomecánica donde el principal eje de rotación sea la rodilla, deberemos valorar dicho ejercicio de lado. Pero esto no es del todo cierto.
Esto es así porque aunque la rodilla solamente se mueva en un único plano, es decir, en flexión y extensión, no podemos obviar la influencia de la cadera, pues el plano visual, que no anatómico, en el que se va a mover la rodilla, va a estar influenciado por la rotación de cadera. Si nosotros evaluamos un patrón de sentadilla con la cadera relativamente neutra, evaluar dicho movimiento de lado sí que nos va a dar información sobre las fuerzas que se están ejerciendo sobre la rodilla. Pero si rotamos externamente la cadera, como hace muchísima gente y sobre todo muchísimos powerlifters, no vamos a poder evaluar de forma correcta las fuerzas que se están generando sobre la rodilla, sino que vamos a tener que rotar nuestro plano de análisis para poder valorar el movimiento de rodilla y por lo tanto las fuerzas que se ejercen sobre ella. Esto lo menciono porque en redes sociales se observan muchos análisis donde no están estandarizando la posición de la cadera, y creo que esto es un error. Para minimizar este error en los análisis de los diferentes ejercicios, voy a asumir que la cadera siempre va a estar en una posición neutra. Esto no significa que deba realizar los ejercicios así, pero creo que lo justo para poder comparar diferentes ejercicios es realizarlos siempre desde el mismo plano, y si cambiamos la rotación de la cadera, ya no estamos evaluando el mismo plano, y por lo tanto, el análisis se vuelve una mierda. Perdón por toda esta turra, vamos a empezar ya con los diferentes ejercicios. Para trabajar el cuádriceps en acortamiento, deberemos aplicar un pico de tensión cuando la rodilla se encuentra extendida, es decir, que el brazo de momento sea máximo con la rodilla extendida. Ejercicios en los que suceda esto van a ser los terminal knee extensions utilizando algún tipo de goma o las extensiones de cuádriceps de toda la vida. Al estar sentados en las extensiones de cuádriceps podremos aplicar un pico de tensión en acortamiento también en el recto femoral, por si se te había olvidado que el recto femoral flexionaba la cadera. Pero ojo con cómo están diseñadas las máquinas de extensiones de cuádriceps. Si tenemos una máquina donde la carga se alinea verticalmente, es decir, perpendicular al suelo, el pico de tensión ocurrirá con la rodilla extendida, enfatizando sobre el acortamiento. Si la máquina está diseñada mediante un sistema de poleas para que la fuerza se ejerza de forma horizontal, es decir, paralela al suelo, el pico de tensión no ocurrirá en acortamiento, sino que ocurrirá en una parte media. Si la máquina está bien desarrollada, el vector de fuerza adoptará una forma de arco, lo que significa que aunque exista un pico de tensión en una parte media, aún así va a existir muchísima tensión en acortamiento. ¿Y cuál de las dos máquinas es mejor? Pues va a depender del contexto. Si la mayoría de tus ejercicios ya enfatizan mucho sobre la elongación, pues trabajar en unas extensiones de cuádriceps que enfaticen mucho más sobre el acortamiento podría ser más beneficioso. Si por el contrario necesitas más estímulo en la parte intermedia o simplemente buscas unas extensiones de cuádriceps con un perfil de resistencia más global, pues una máquina que tenga un vector de fuerza en arco podría ser una mejor alternativa. Ahora hablemos sobre los ejercicios que enfatizan sobre la elongación. Seguramente, si piensas en la elongación o estiramiento del cuádriceps, te viene a la cabeza este tipo de estiramientos. Este tipo de estiramientos nos permiten entender muy bien el trabajo en elongación sobre el cuádriceps. Es decir, que buscaremos ejercicios donde el brazo de momento sea máximo cuando la rodilla esté máximamente flexionada. Y en el caso de estos estiramientos, la mano que utilizamos para ayudarnos a estirar el cuádriceps está ejemplificando el vector de fuerza. Desgraciadamente no existen muchos ejercicios que trabajen con un perfil de resistencia parecido. Algunas opciones podrían ser la sentadilla tipo Sisi o Sisi Squat y el curl nórdico reverso o reverse Nordic curl. El brazo de momento en estos ejercicios no va a parar de crecer a medida que vamos flexionando la rodilla, por lo tanto son un perfecto ejercicio para trabajar el cuádriceps en su máxima posición de elongación. Por lo que estos ejercicios podrían ser útiles para fortalecer nuestras rodillas y tener cierto efecto beneficioso respecto a la ganancia de masa muscular por ese efecto positivo del trabajo en elongación respecto al acortamiento que se ha visto en algunos estudios. ¿Esto significa que son los mejores ejercicios para cuádriceps? Pues la verdad es que no lo creo. Pero más que nada por una cuestión logística, puesto que el rango de movimiento que vamos a tener que realizar en estos ejercicios es un poco extrema y no todo el mundo va a tener la capacidad de realizarlo sin problemas. Encima son ejercicios que nos va a costar mucho progresar en cuanto a cargas, es decir, son ejercicios poco sobrecargables. Por lo que aunque estos ejercicios sean interesantes y puedan tener su cabida,
no serían los mejores ejercicios si nuestros objetivos son de ganancia de masa muscular o de fuerza. Vamos, que nos queda esperar a que a algún ingeniero se le ocurra algún tipo de máquina que trabaje el cuádriceps en elongación máxima. Y llegamos al punto que todos estabais esperando, la parte media, donde hay más chicha en cuanto al entrenamiento del cuádriceps. Recordad que aunque me esté refiriendo a la zona media, realmente estoy hablando de la zona media barra elongación, puesto que muchos de estos ejercicios también enfatizan sobre la elongación, especialmente con el setup y ejecución adecuada. Estos ejercicios van a provocar un pico de tensión sobre el cuádriceps cuando la rodilla se encuentre flexionada alrededor de los 90 grados. Un poco más en algunos ejercicios, un poco menos en otros. En un patrón de sentadilla observamos como el brazo de momento sobre la rodilla se maximiza alrededor de los 90 grados. Y esto es así prácticamente en cualquier ejercicio, ya sea una prensa, una sentadilla, unas zancadas. Si realizamos el movimiento de una manera estándar, el pico de tensión ocurrirá con la rodilla a 90 grados o alrededor de 90 grados de flexión. En ejercicios donde podamos modificar la posición de nuestros pies, ya sea una prensa, una jaca o una pendulum, podremos modificar dicha posición para permitir un mayor movimiento de flexión de rodilla y por lo tanto poder enfatizar más sobre el cuádriceps y una posición más elongada. Podemos acentuar todavía más si utilizamos calzado de halterofilia, puesto que ese tacón en la parte posterior de nuestro pie nos va a permitir una mayor dorsiflexión, lo que va a alejar todavía más a la rodilla sobre la carga, de manera que crearemos un mayor brazo de momento y por lo tanto mayores demandas sobre el cuádriceps. Un ejercicio que me gusta bastante para enfatizar sobre el cuádriceps en caso de que no tengamos acceso a una jaca o a una pendulum, que en mi opinión sería la mejor opción para enfatizar sobre el cuádriceps, sería realizar una prensa tipo sisi. Este tipo de prensa nos permite acercar la carga a nuestra cadera y alejarla mucho de la rodilla, de manera que será muy dominante de cuádriceps. En los patrones tipo zancada o sentadillas búlgaras, si queremos enfatizar sobre el cuádriceps, tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Uno, ya lo hemos dicho, que sería acentuar la flexión de rodilla. Con esto lo que conseguimos es alejar a la rodilla, es decir, nuestro eje de rotación, respecto al vector de fuerza, que sería la carga que tengamos pues en las manos, en la espalda, donde sea. Y el segundo sería la verticalidad, ya que por mucho travel de rodilla que tengamos, si nosotros nos inclinamos mucho, al final el vector de fuerza también se adelanta y la distancia que existe entre el eje de rotación y el vector de fuerza no incrementa de una manera muy significativa. Por lo tanto, para enfatizar sobre el cuádriceps en este tipo de ejercicios, buscaremos el mayor travel de rodilla que podamos mientras nos mantenemos verticales. Te voy a dar unos consejos que me parecen clave para sacarle el máximo partido a estos ejercicios y enfatizar al máximo sobre tus cuádriceps. El primer consejo que te voy a dar es que te mantengas estable. Veo muy frecuentemente a personas que están haciendo sus sentadillas búlgaras o sus zancadas y que cuando el ejercicio realmente se pone difícil, empiezan a tambalearse hacia todos lados, empiezan a perder el equilibrio, a hacer movimientos con el pie hacia un lado y hacia otro y terminan parando la serie antes de llegar a las repeticiones realmente complicadas y donde realmente se grindea y se saca provecho a estos ejercicios. Y la solución es muy sencilla, simplemente sujétate de algún tipo de soporte externo, ya sea un rack, un banco, una barra, un amigo, lo que sea, utiliza lo que sea para mantener el equilibrio. El segundo consejo es que utilices algún tipo de cuña. Sí, los zapatos de halterofilia están muy bien y son muy útiles en ejercicios como la sentadilla, la prensa, la jaca, etcétera. Pero en ejercicios donde vas a utilizar mucha menos carga, como una zancada, una sentadilla búlgara, te puedes permitir el lujo de elevar todavía más tu talón y provocar un mayor travel de rodilla, es decir, mayor flexión de rodilla, lo que te va a dar un mayor estímulo para el cuádriceps. Y encima en una posición de mayor elongación, por lo que puede tener mayores beneficios en cuanto a la ganancia de masa muscular. El último consejo es que te centres en empujar el suelo hacia adelante para recuperar la posición de extensión de rodilla. Esto te puede ayudar a realizar un trabajo más específico de cuádriceps, pues tu foco atencional estará centrado en flexionar y extender la rodilla, justamente lo que buscamos si queremos llevar un gran estímulo al cuádriceps. Ojo, no confundir la conexión mente-músculo y estar constantemente apretando el cuádriceps durante el ejercicio,
Creo que ese tipo de estrategias pueden ser perjudiciales, puesto que estaremos más centrados en lo que ocurre en nuestro interior del músculo más que en el movimiento, y realmente el estímulo que se va a llevar el músculo va a depender del movimiento, no de las sensaciones y pensamientos que tengamos alrededor del músculo. Por último, para cerrar ya el tema de las variantes tipo zancada y sentadillas búlgaras, durante unas sentadillas búlgaras, la pierna que queda detrás queda en una posición de flexión de rodilla y extensión de cadera. Esto significa que el recto femoral se va a encontrar en una posición de máxima elongación, lo que podría traer efectos positivos de cara a la ganancia de masa muscular de este músculo, debido a que trabajamos en una posición de elongación máxima. Y por último, hablemos sobre cómo organizaríamos las sesiones de trabajo de cuádriceps. Si eres powerlifter, de por sí vas a trabajar con mucho volumen de trabajo en una posición media, mediante el uso de sentadillas, sobre todo tipo low bar. Por lo que mi recomendación para rellenar los ejercicios accesorios para el cuádriceps, te recomendaría que te centrases en los extremos opuestos, es decir, trabajo en acortamiento puro mediante extensiones de cuádriceps y trabajo en elongación pura, ya sea mediante variantes unilaterales con mucho tacón para enfatizar sobre el travel de rodilla. En caso de realizar ejercicios bilaterales tipo prensa, haka o pendulum, te recomendaría o bien la pendulum si tienes acceso a ella, y en caso de que solo tengas acceso a una prensa, te recomendaría una prensa tipo sisi. Y otra muy buena opción, en el caso de que quieras enfatizar todavía más sobre la elongación, sería el trabajo mediante sentadilla sisi o curl nórdico reverso, no solamente porque trabajan muy bien en elongación, sino porque además son bastante diferentes a tus movimientos de competición y podrían presentar beneficios en cuanto a la variabilidad de movimiento. En el caso de que tu objetivo sea la ganancia de masa muscular, te voy a recomendar que combines diferentes ejercicios que presenten distintos perfiles de resistencia, pero que destines gran parte del volumen de entrenamiento, en torno al 50-75% del volumen semanal, al trabajo que enfatice sobre la parte media y en elongación, y destines alrededor de un 25% al trabajo en acortamiento puro. Mi objetivo con este vídeo no es realizarte la rutina perfecta de cuádriceps, sino que entiendas las diferencias entre los ejercicios y que por lo tanto seas capaz de realizar una buena selección de ejercicios. Una selección de ejercicios que te permita no ser redundante en cuanto al estímulo, que te permita realizar aquellos ejercicios de los cuales más disfrutas, y que te permita realizar ejercicios que puedas realizar en primer lugar, ya sea por cuestiones de dolor o cuestiones de equipamiento. Aunque no lo parezca, intento que estos vídeos se entiendan, ya que mi objetivo es intentar ayudar a la máxima cantidad de gente posible. Si no ha sido así y no has entendido alguna cosa, siempre puedes dejarme un comentario e intentaré contestártelo lo antes posible. Como siempre, gracias por darle a like, gracias por suscribirte, nos vemos en el próximo vídeo.